continúa la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Entonces, ya regresó la congresista Rosa Bartra. Se está discutiendo uno de los puntos de la agenda. Veamos. Alguna irregularidad puede remitirlo a la Junta Nacional de Justicia, quien en la Constitución dice que es el encargado de sancionar. Entonces no veo por qué no se le puede otorgar la función para poder requerir información. De hecho, mira, dice así: aplicar la sanción de destitución, o sea, la Junta Nacional de Justicia dice en la Constitución, tiene las siguientes funciones: aplicar la sanción de destitución a los jueces de Corte Suprema y fiscales supremos. Yo no he dicho lo contrario. O sea, la aplicación de la sanción es algo que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia para el caso de los jueces supremos. No tengo ni la menor duda. Nadie más puede sancionarlos. ¿Pero qué? ¿No puede hacer un requerimiento a un juez supremo? O sea, ¿qué pasa si hay una irregularidad en donde está involucrado un juez, un miembro de la Corte Superior y un miembro de la Corte Suprema? ¿Quiere decir que el de la Corte Suprema no lo puedo tocar? ¿Que no le puedo pedir información? ¿Que no le puedo requerir? ¿Que no le puedo preguntar? No, yo creo y esa es la observación, Presidenta, a la que yo voy, porque cuando ustedes colocan acá los jueces de todos los niveles, con excepción de los jueces supremos, están obligados a cumplir las solicitudes y requerimientos que formule la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. ¿Y por qué los jueces supremos no tienen que cumplir con alguna solicitud o algún requerimiento que formule la Autoridad Nacional de Control, si están en su ánimo de investigar? Sí, por favor. Presidenta, permíteme, disculpe, por alusión. No, congresista Velázquez. No es verdad que la Junta Nacional de Justicia es la única que puede destituir a un vocal y a un fiscal supremo. No es verdad. Es la Constitución. Hay que honrar a quienes hicieron esta Constitución. Primero, que no es verdad. Ya lo dije, no es verdad. ¿Cierto? No es verdad. Y segundo, es que nosotros estamos buscando que haya un sólido órgano de control que pueda fiscalizar la función jurisdiccional de más de 3.000 fiscales y no sé cuántos jueces hay en la República, y que ahora lo reduzcamos a ser un organismo técnico nada más. En una comisión, mejor le ponemos Comisión de Procesos Administrativos, como lo llaman lo de la 276. Y esa comisión sí va a poder emplazar la destitución cuando a un organismo autónomo le encargan un proceso de destitución. Es ese poder sancionatorio, y la Constitución lo acota solamente a quién lo debe hacer, es porque tácitamente se entiende que quien tiene que hacer la evaluación de los cargos que le formulan a ese alto funcionario tiene que ser el que va a sancionar. Es así, Presidenta, es así. O sea, el artículo 100, los principios para interpretar una ley no son los mismos que los principios con los que se interpreta la Constitución. Hay un principio para interpretar la Constitución que se llama el principio de unidad. Y hay que concordar el artículo 100 con el 155 que acaba de ser modificado y ratificado por la Constitución. Mi modesta apreciación. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, en la lógica, es muy similar, en realidad sigue la misma lógica de la del Ministerio Público. Por lo tanto, entiendo que este debate no habría necesidad de duplicarlo, y incluso en el fraseo de los cuerpos normativos son muy similares. Y la primera cuestión, yo insistía, es en cómo hacemos para darle el máximo de autonomía, ¿no? ¿Cómo hacemos para darle el máximo de autonomía sin afectar el marco constitucional? Ese me parece que era la primera cuestión. Y aquí se debate entre, uno, sacarlo del Poder Judicial y llevarlo ya sea a la Junta Nacional de Justicia, o buscarle un espacio propio, ¿no es cierto?, que perfectamente podría ser incluso hasta la Contraloría General de la República, depende cómo lo querramos entender. Lo cierto es que, digamos, una lectura más conservadora y más aplicada a la Constitución es ponerlo dentro del propio sistema de justicia, ¿no es cierto? Insisto, yo también creo que lo mejor sería darle esta funcionalidad conectada a la Junta Nacional de Justicia, pero para que no haya un cuestionamiento de eso, tendríamos que hacer un ajuste constitucional que podría ser incluso parte
de una reforma que esta misma comisión, que podríamos sacarlo como un texto complementario, eventualmente. Pero lo cierto es que en este extremo yo veo muy difícil que lo podamos sacar del ámbito de competencia del Poder Judicial. Y lo mismo en el caso del órgano de control del Ministerio Público. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para darle la mayor autonomía? Y yo diría, la mayor autonomía parte, primero por declarar obviamente esta autonomía administrativa, funcional que está en el artículo 2, pero en segundo lugar, haciendo que el jefe de esta autoridad, de esta oficina, no sea removido con facilidad. Es decir, uno, saludo que haya subido de 3 años a 5 años. Eso ya le da un margen de estabilidad. Segundo, las condiciones por las cuales se pueda remover al jefe del órgano de control tienen que ser causas graves y además estableciendo quién lo hace. Y aquí lo que yo veo es lo siguiente, miren, el artículo, en la página 36, cuando se habla del artículo 103, dice, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial es la máxima autoridad, pero luego dice, tiene las mismas incompatibilidades, privilegios, remuneración y beneficios que los jueces supremos. Y yo sobre esto planteaba una interrogación en la sesión anterior, porque los privilegios de los jueces supremos están establecidos en el 99 y 100 de la Constitución sobre el derecho a juicio y antejuicio. Por lo tanto, la pregunta es, tengo la duda, ¿le estamos extendiendo al jefe del órgano de control el derecho de juicio y antejuicio político? Y lo digo que no por una razón, y bueno, en todo caso lo digo además porque el mismo texto dice, en otra parte, cuando se señala los motivos para removerlo del cargo, que se remueve por causa grave por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que ahí deberíamos tener una precisión, o le damos esta prerrogativa, extendiéndole, digamos, los beneficios constitucionales, o lo sujetamos en estricto a lo que dice a la Junta Nacional de Justicia. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice además el arreglo seguido? Violeta, permítame un momentito, por favor. Ese es un punto en el cual yo pediría que todos tengamos alguna reflexión y una posición, si vamos con respecto al tema en específico, si se le otorga o no los derechos del 99 y 100 de la Constitución al jefe de la autoridad. Una interrupción al congresista Velázquez. Presidenta, lo que dice el congresista Gilbert Violeta tiene mucha razón. Mire, la Constitución del 93 desterró la famosa homologación. Los sueldos de los generales amarrados al de los jueces supremos, el de los profesores universitarios amarrados a los de los congresistas, toda la homologación fue desterrada de la Constitución. Y los escasos rezagos que ha quedado está referido a consagrar esta homologación con rango constitucional. Pero en virtud de una ley, que estamos, como bien lo he dicho, creando un organismo nuevo, no podemos nosotros no podemos por ley homologar obligaciones, derechos a funcionarios que no están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Por eso yo dije al comienzo, hay que desterrar todo tipo de homologación. Y, por ejemplo, cuando veamos el tema de la autoridad e integridad del Ministerio Público, con mayor razón voy a hacer cuestionamientos. Estamos atando un organismo que estamos creando, amarrándolo a una institución que creamos hace 39 años, en 1981. Todo referido al 0.52. El solo hecho de Omar de remitirlo a esa norma ya no tiene autonomía. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con el congresista Gilbert Violeta y propongo que no homologuemos. ¿Por qué vamos a homologar remuneraciones, beneficios, incompatibilidades de un funcionario de una institución nueva con un fiscal o vocal supremo si ese señor no va a resolver en última instancia sentencias? Por eso estoy absolutamente de acuerdo con la plantea del congresista Gilbert Violeta. Congresista Violeta. Sí, yo lo planteaba más en términos de interrogantes más que propiamente de una afirmación, ¿no? Porque a reglón seguido el siguiente párrafo dice lo siguiente: en caso de falta grave debidamente acreditada puede ser removido por la Junta Nacional de Justicia. Es decir, la pregunta es, ¿quién lo remueve? ¿El Parlamento o lo remueve la Junta Nacional de Justicia? Entonces, aquí por lo menos entre estos dos párrafos estaríamos encontrando una suerte de definición por tomar, ¿no? Y una cosa que también me parece importante, presidente, es en este mismo artículo, dice que el cargo se jura ante el presidente del Poder Judicial. Miren,
Al jefe del órgano de control del Poder Judicial como del Ministerio Público lo va a calificar la Junta Nacional de Justicia. Si quisiéramos agregar un elemento simbólico de a quién le debe el cargo, podríamos decir que jura ante la Junta Nacional de Justicia y no necesariamente ante el Poder Judicial, de tal suerte que ahí sí creo que no vulnera, ¿no es cierto?, un marco constitucional. Es decir, jura el cargo no ante el presidente del Poder Judicial, sino ante la Junta Nacional de Justicia. Y dos cositas bien chiquitas, ya son muy puntuales. En el literal Z del artículo 102A sobre funciones, se establece una que dice las demás que señalen la presente ley y los reglamentos. A mí me parece que ese es un supuesto exageradamente abierto porque las funciones, sobre todo por un principio de tipicidad y legalidad, están resguardados por la propia ley orgánica y por lo tanto yo preferiría que eso, o me parece, no me parece que eso tenga lugar. Y por último, en el literal K del artículo 103A, coincido con que se está estableciendo para efectos de los requisitos para ser parte de la Autoridad Nacional de Control haber transcurrido dice, 1 año del cese en sus funciones judiciales. Yo creo que debería ser mínimamente 2 años, porque creo que cuanto más distancia tome, vamos a utilizar una palabra que es una arbitrariedad, pero digamos, más descontaminado o menos influido está del propio sistema y por lo tanto más independencia debería gozar. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Violeta. Congresista Lleno Costa, la congresista Aramayo solicita una interrupción. Antes de empezar. Congresista Aramayo. Presidenta, yo también quería, ya que estamos formulándonos preguntas entre nosotros, porque hay algunos temas bastante ambiguos. En algún momento el congresista Torres decía que la autoridad podría investigar a los jueces supremos y que podría requerirlos en algún momento. O sea, de la reflexión que acabamos de hacer, que un juez supremo tiene tales o cuales prerrogativas, ¿quién podría requerir a los jueces supremos? O sea, ¿le corresponde a la autoridad requerirlos? ¿A quién le corresponde investigarlos? Porque están en el marco del artículo 99 y 100 de la Constitución Política del Estado. Es algo que yo quisiera que se precise. Y del artículo 103, que en el dictamen está contenido en la página 40, yo quisiera que, tal como se le ha incluido en algunos literales, que haber transcurrido más de 5 años del cese de funciones judiciales en caso de que postule el concurso público o haya sido juez, se pueda incorporar un nuevo literal de impedimento para concursar a ser jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Y tiene que ver con que, igual, 5 años, que creo que es ni tan poco 1 año, ni tan mucho, que es 10 años, debería haber transcurrido también 5 años de pertenecer a alguna organización política para ser miembro de jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial o de una organización no gubernamental ligado a la representación política o cualquier otra índole que contravenga al objeto de la presente norma. Entonces, le voy a dar lectura, señora Presidenta, para que se pueda acoger esta sugerencia. Nuevo literal de impedimento para ser jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Haber transcurrido más de 5 años de pertenecer a alguna organización política u organización no gubernamental ligada a la representación política o cualquier otra índole que contravenga el objeto de la presente norma. Gracias, Presidenta. Sí, yo estaba en interrupción. Congresista Costa, el congresista Torres solicita una segunda interrupción. Gracias. Para contestar a mi colega Aramayo, que tan atentamente me estaba preguntando sobre el artículo 99 y 100. Y el 99 y 100, Presidenta, consagran la garantía del antijuicio y juicio político, que están relacionados a delitos de función o infracciones constitucionales. No está relacionado con la potestad de que sean investigados con miras eventualmente a ser sometidos a un proceso administrativo sancionador. Entonces son cosas distintas. El 99-100 es el antejuicio, es el juicio político, y lo que estamos hablando acá en realidad es de un procedimiento administrativo sancionador. Gracias, congresista Costa. Congresista Costa, por excepción, una tercera interrupción al congresista Edu Vergara. Congresista Vergara. Gracias, presidente, y gracias, congresista Costa.
Yo creo que el reto acá, Presidenta, tiene que tener dos ámbitos, ¿no? ¿Cómo hacemos que esta nueva Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial tenga la mayor autonomía, independencia para poder sancionar a estos jueces? Sin embargo, Presidenta, quisiera preguntar si esta nueva autoridad, el ámbito de competencia va a ser el control funcional, ¿qué pasaría con el OCMA? O sea, desaparece OCMA, ¿no? Porque esta la va a reemplazar. Perfecto. Entonces, el siguiente paso sería, ¿cómo hacemos para reducir la discrecionalidad de las sanciones a estos nuevos jueces o a los jueces que cumplan con alguna infracción? Y ¿cómo hacemos para aumentar la claridad y la transparencia en las reglas de juego? En otras palabras, ¿cómo hacemos que esas reglas de juego sean lo más transparente posible, de tal forma que no tenga ningún tipo de presión ni política de ningún ámbito, ¿no? Entonces, Presidenta, bajo esa línea, yo creo que este nuevo órgano tiene que ser, como lo ha dicho, tiene que tener autonomía funcional, económica, administrativa, y tiene que ser adscrito no al Poder Judicial, tiene que ser adscrito, yo creo que a la Junta Nacional de Justicia, de tal forma que le demos mayor independencia. Sin embargo, no vaya a ser que creamos un monstruo, que en algún momento este nuevo órgano de control, ¿cómo vamos a hacer si en algún momento se excede sus funciones y se usa como un mecanismo de poder sancionar a algún juez que esté obrando en una línea correcta, ¿no? Yo creo que ahí va por el reto, ¿no? Y lo dejo como pregunta. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Costa. Gracias, congresista Vergara. Definitivamente tiene que haber el equilibrio necesario y el control necesario para evitar el abuso. No podemos de ninguna manera crear entidades con poderes y sin controles, sin un sistema de pesos y contrapesos que es fundamental para una administración de justicia correcta. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Presidenta, quiero referirme al tema de la autonomía, necesaria autonomía de la institución. Yo creo que la fórmula presentada por el Poder Ejecutivo es una fórmula feliz porque propone una fórmula mixta. En realidad no es un organismo de control 100% externo, es un sistema mixto donde el jefe de la autoridad puede ser una persona ajena a la institución, y ahí tengo un reparo sobre el requisito de que el jefe de esa autoridad haya tenido que pasar por el Poder Judicial. Creo que no necesariamente tendría que ser así, pero está integrada por jueces contralores, o sea, miembros que representan a la institución judicial. Creo que adscribirla a la Junta Nacional de Justicia plantea problemas de naturaleza constitucional. La Junta no tiene esa función. Entonces, ¿qué cosa? ¿Vamos a hacer una reforma constitucional para dársela? Por eso yo creo que este es la mejor fórmula con el mayor grado de autonomía posible. Y yo cuestiono algunos extremos del proyecto presentado por usted porque le reducen esa autonomía a criterio mío. Empiezo refiriéndome a la necesaria autonomía presupuestal. El proyecto del Ejecutivo y este proyecto se refieren a la necesaria autonomía administrativa, funcional y económica, pero no presupuestal. Yo entiendo que ahí hay un problema que tiene que ver con la práctica dentro del Estado, que para ser unidad ejecutora dentro de un pliego dentro de un sector solo existen unidades ejecutoras, mejor dicho, dentro del Poder Ejecutivo, de lo que he podido averiguar, pero no hay unidades ejecutoras independientes dentro de otros poderes del Estado. Pero quizá deberíamos hacer esa consulta a ver si se pudiera darle a esta autoridad y a la del Ministerio Público, dentro de cada una de sus instituciones, autonomía no solo económica, sino presupuestal. Porque si van a estarle pidiendo todos los años los recursos necesarios al Poder Judicial, va a ver menoscabada seriamente su autonomía. Ya sabemos cómo funciona eso. Entonces, yo sí creo que tenemos que darle autonomía presupuestal y decirlo expresamente y señalar que el jefe de la Autoridad de Integridad es titular de pliego.
Eso sería para mí lo ideal para darle, como digo, dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público el mayor grado de autonomía posible. En el Poder Ejecutivo sí existen entes con pliego propio dentro de los distintos sectores. No veo por qué no podríamos crear una fórmula así para que el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan una unidad, digamos, presupuestal propia, unidad ejecutora propia, para efecto de garantizar precisamente el mayor grado de autonomía de esta autoridad. Segundo, me parece que atenta contra esa autonomía, presidente, el hecho de que se exija cuando menos 2 años de experiencia como juez o como fiscal para ser jefe o jefa de esta autoridad de integridad. No veo que sea necesario. Nadie impide que un ex juez o un ex fiscal puedan dirigir esas entidades, pero obligar como mínimo a contar con 2 años de experiencia me parece que está reduciendo significativamente el universo de donde se podrá seleccionar a quien jefature esas instituciones. Entonces, si lo que queremos es mayor autonomía dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial, eliminemos este requisito de haber pasado por lo menos 2 años por el Ministerio Público o por el Poder Judicial. En tercer lugar, la propuesta que usted ha remitido limita la integración del personal, digamos, de la autoridad a quienes sean jueces o a quienes sean fiscales. En la iniciativa del Ejecutivo se contemplaba la posibilidad de tener jueces contralores, pero además personal civil, al mismo nivel que el personal jurisdiccional. El proyecto de usted reconoce que pueden haber civiles, pero como, digamos, en calidad de apoyo de los jueces que son quienes tienen el peso más importante dentro de la autoridad. Me parece que si lo que queremos es crear una instancia dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público con el mayor grado de autonomía, que sea un instrumento efectivo de lucha contra la corrupción, no solo necesitamos buenos jueces y buenos fiscales haciendo esa labor, sino necesitamos personal civil con distintas ramas de especialización que estén al mismo nivel, digamos, en el escalafón que los jueces o los fiscales. De manera que yo me remito o pediría que recuperemos la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo en el sentido de que estas autoridades estén integradas indistintamente por jueces y fiscales y también por personal civil, sin discriminar, digamos, a favor de los jueces o fiscales en razón de su profesión y su especialidad. En cuarto lugar, Presidenta, también en el texto se señala que los jefes de esta oficina de integridad en las regiones, y lo mismo en el Ministerio Público, deberán ser jueces o fiscales. Podrían perfectamente, al igual que el jefe de la autoridad de integridad, ser civiles, si tuvieran las calificaciones y las condiciones para hacerlo. ¿Por qué limitarlo a profesionales de la propia institución? Otra decisión que podría contribuir a darle mayor autonomía a la misma. Sobre si el jefe de la autoridad autónoma debería tener rango de juez o fiscal supremo, yo creo que es una ventaja que sí lo tenga, ¿no? Porque le permite estar en una situación de igualdad con las más altas autoridades de cada una de las instituciones. Creo que esa es la ventaja. No sé si eso necesariamente obliga a que quien tenga ese rango como jefe o jefa esté premunido de la protección constitucional que tienen los fiscales y los jueces. No lo sé. Tampoco veo por qué necesariamente el jefe o la jefa tenga que ser abogado.
no veo que eso sea necesario para un órgano de control de esta naturaleza. Y dos puntos finales, Presidenta. Yo insistiría, lo dije en la sesión pasada, en la necesidad de que este órgano, como lo propuso la Comisión Wagner y luego el Poder Ejecutivo en este proyecto de ley, cuente con una policía adscrita, porque de lo que se trata es de que tenga la capacidad de investigar todas las inconductas que se puedan presentar al interior de la institución, y para eso se requieren especialistas en investigación, y los especialistas en investigación son los policías. Una policía adscrita para identificar faltas administrativas o eventualmente la comisión de un delito. A mí me gustaba más el fraseo de las atribuciones hecha por el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Me parece que el fraseo de la propuesta que tenemos es muy restrictivo, ¿no es cierto?, a la investigación de faltas administrativas, y temo que eso pueda constituir, digamos, una camisa de fuerza para esta institución. Cuando, digamos, se propuso contar con una autoridad de integridad, estábamos pensando en un órgano de control, investigación y sanción de la corrupción más eficiente de los que han tenido el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y esa mayor eficiencia pasa por su mayor grado de autonomía, pero también por otorgarle las herramientas necesarias para poder vigilar e investigar las malas conductas dentro de estas instituciones. Y me parece que una de esas herramientas es que éstas cuenten con una policía adscrita a la misma. Y, como digo, en segundo lugar, que puedan tener la libertad de investigar todas las inconductas, y no limitar la investigación de esas inconductas, como digo, a las faltas administrativas, porque las faltas administrativas no son lo que nos preocupa. Es decir, si la gente falta, digamos, recurrentemente al trabajo y eso significa que hay que suspenderla, llamarla la atención o destituirla. O sea, lo que nos preocupa acá es la existencia de redes mafiosas, ¿no es cierto?, y corruptas. Y eso demanda unas herramientas distintas y un mandato mucho más amplio que simplemente investigar las inconductas administrativas. Entonces creo que habría que en las funciones abrir un poco más el ámbito, el alcance, digamos, de las facultades investigativas de la autoridad, ¿no? En el artículo 102, el inciso A dice investigar en el marco del proceso administrativo disciplinario. O sea, la propuesta del Poder Ejecutivo decía investigar no solo en el marco del proceso administrativo, investigar cualquier inconducta, sea que se, digamos, ubique en el ámbito de lo administrativo disciplinario o en el ámbito de lo penal. Y si es en lo penal, hacer la investigación, preparar el informe y remitirlo a la autoridad que corresponda, pero que sea una autoridad que tenga la prerrogativa de hacer esa investigación. Esos serían, Presidenta, los alcances que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, congresista Costa. A ver, yo creo que ya hay ahora sí mayor consenso con respecto a que debería mantenerse, que está incluso en la propuesta del Ejecutivo de que de momento esté dentro del alcance del Poder Judicial y del Ministerio Público según corresponda. El llevarlo a la Junta Nacional de Justicia plantea el desafío de hacer reformas constitucionales. Y tendríamos, por lo tanto, que tener una legislatura y una siguiente legislatura para poder aprobarlo. Bueno, a menos que vayamos a un segundo referéndum. Así que creo que ese aspecto, por temas formales, y no solamente formales, sino también de un proceso en el cual se irá evolucionando, quedaría allí. Lo segundo es con respecto al artículo 133, y si hacemos esta analogía, que no es exactamente una homologación, con respecto a
si deben tener las mismas incompatibilidades, privilegios, remuneración, beneficios y demás que los jueces supremos. Ahí podríamos salvar esa parte haciendo desarrollo y no necesariamente haciendo la referencia, sino la parte descriptiva de todas estas incompatibilidades, privilegios, remuneración y beneficios. Queda todavía pendiente de si deberían o no tener derecho al antejuicio, como medida de protección también y de autonomía completa que debería tener este jefe de la Autoridad Nacional de Control.